Bienvenidos al programa Uniso. Bienvenido Fernando, que nos vas a platicar ahora, según tu sugerencia, de Joaquín Clausel. Es mexicano, campechano, ¿verdad? Que contribuyó en mucho a la pintura paisajista mexicana. Ahorita ya nos explicarás tú. Y me comentabas antes en el inicio que pues sí fue un liberal. Y yo he observado, además es abogado, periodista, fue abogado, periodista, y se formó un partido que hace mucha falta, por cierto, ahorita en México, una cosa así, el antireeleccionista. Y no lo digo por una pretendida reelección del presidente, no, hombre, ya todo el mundo se quiere reelegir, es realmente, yo lo veo asqueroso esto. Eso es un tema político, que se reeligen los senadores, se reeligen los diputados, se reeligen los presidentes municipales, y pretenden luego, además de dejar a sus familiares, una vez que se han reelegido. Eso sucede, pues, continuamente en México, digo. No se cansan, yo diría, no tienen llenadero los políticos ya. Pero bueno, Fernando, te escucho ya sobre el arte, sobre Clausel, tan importante, artista mexicano, político también, periodista. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Antes les comento, suscríbanse, por favor, denle campanita, denle ahí clic, la campanita y la manita, porque nos ayuda mucho, muchísimo para continuar el programa, por lo menos por incentivarnos, porque no nos deja ni un solo peso esto. Lo hacemos por amor a la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Qué tal a tu auditorio? Me interesa mucho la figura de Joaquín Clausel por muchas razones. Joaquín Clausel fue, bueno, fue ante todo un gran artista, pero tiene su encanto la manera como llegó al arte de Joaquín Clausel. Él es campechano, es un mestizo, su padre era catalán, su mamá era campechana, es uno de los hombres ilustres de Campeche, pero lo que más lo apasionaba era confrontar. Él fundó el partido antireeleccionista, fue uno de los fundadores originales del partido antireeleccionista en contra de Porfirio Díaz y presentó innumerables posturas, innumerables ponencias. Era abogado, había estudiado primero ingeniería ahí en el Palacio de Minería y después estudió jurisprudencia, se recibió de abogado y fue conocido como el abogado de las causas pobres. Le llamaban el gallinero, el abogado gallinero, porque fue un defensor de los pobres, tomó las posturas que tenía que tomar y sus clientes le pagaban con animales, con puercos, con kilos de arroz, etcétera. Él era de un origen, su padre era comerciante, digamos, él tuvo las posibilidades de estudiar, fue muy estudioso, pero además dueño de una retórica y de una dialéctica muy poderosa. Fue también un periodista, fundó el periódico El Demócrata, que confrontó, pero verdaderamente confrontó primero se peleó con el gobernador de Campeche, fue expulsado de Campeche, tuvo que llegar a la Ciudad de México, donde tomó postura en contra del porfirismo. Fue articulista, tanto en sus propios periódicos, fundó varios periódicos, el más reconocido es El Demócrata, también escribió en El Universal y era un extraordinario caricaturista, muy agudo, muy poderoso dibujante. Y bueno, esta fue su causa principal. Él era un activista antes que nada. Pero por situaciones de su propia actividad también fue expulsado del país. Primero se fue en los años, él nació en 1866 y murió en 1935 a los 70. Todavía no cumplía los 70 años. Como sucede en muchos gremios, en el gremio de los abogados, hay quienes se inclinan por la bebida. Era el caso de Clausel, era muy bebedor, era un tipo muy guapo, era una persona con una prestancia fuera de lo común, vestía muy bien y sobre todo su labia, ¿no? Su manera de expresarse y sus convicciones tan poderosas, tan honestas, digamos. Y
Eso es lo que lo confrontó con los gobiernos, primero el de Campeche, luego el de México, el propio Porfirio Díaz, y fue expulsado. Cayó en Nueva Orleans, de ahí se fue a Nueva York para finalmente terminar en Francia, con un carácter muy sanguíneo, era, digamos, un tipo encantador. Acabó haciendo amistad profunda con Camille Pissarro. Camille Pissarro, este portento de pintor que fue uno de los 8 que inauguraron el movimiento impresionista y el concepto impresionista, que fue un movimiento verdadero. En el caso de los impresionistas no fue la historia, no fue la crítica la que denominó el movimiento, sino ellos mismos lo bautizaron, ya hemos hablado mucho de eso, y desarrollaron los conceptos y las ideas del impresionismo. Joaquín Clausel conoció de primera mano a Pissarro, hizo gran amistad con él, también con Solá, el literato, el que escribió Naná, que es un escritor que fue como un conceptualista de la idea impresionista, también conoció a Claude Debussy, digamos que se desarrolló en los ambientes culturales parisinos, estuvo ya 8 años, le tocó presenciar la última exposición impresionista de 1886, fueron 8 exposiciones impresionistas, él estuvo presente en la última y eso cambió su vida. Él era un gran dibujante, pero a partir de el encuentro impresionista y el conocer los conceptos y hacer amistad con los impresionistas originales, al regresar a México hacia el final del siglo, se dedicó ya a eso de los 35 años de edad plenamente a la pintura. Tenía muchos admiradores como pintor. Uno de ellos fue José Clemente Orozco, que fue el que lo impulsó, casi lo obligó a pintar, exaltando sus cualidades como paisajista y como dibujante, que era un extraordinario dibujante. Es autodidacta, nunca fue a la escuela, pero hizo una gran amistad con el doctor Atl, que era pues, profesor de la Real Academia de las 3 Nobles Artes de San Carlos. Tú sabes que a través del pensamiento radical del doctor Atl se desarrolló el muralismo mexicano a través de los 3 primeros, que fueron Orozco, Rivera y Siqueiros, y luego todos los que se incorporaron a ese movimiento, que también fue un movimiento bautizado desde el origen. Clausel, aunque nunca participó del movimiento impresionista, pintó uno de los murales más fabulosos que pueden existir en esta tierra. Y eso es lo que quiero hacer para invitar a los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Clausel se casó, te digo que era una persona con una presencia única, se casó con la heredera del título de condesa de Calimaya. El padre de su esposa, ella se llamaba Ángela Cervantes, y su padre era el conde de Calimaya. Se casa con esta mujer de origen aristocrático y se van a vivir al antiguo palacio de los condes de Calimaya. Actualmente es el Museo Nacional de Arte y está ubicado ahí en la calle de Venustiano Carranza, esquina con Pino Suárez. Los invito a que lo visiten. Es un museo progresista, tiene exposiciones de arte contemporáneo, tiene exposiciones de happening. Es un museo muy interesante que hay que conocer. Entre otras cosas, se pueden ver ahí las carrozas, los carruajes de algunas indumentarias y muebles de la Casa de los Condes de Calimaya, pero también por su mismo temperamento era un poco agresivo, digamos, Clausel, y lo mandaron a la azotea. Tú vas a pintar a la azotea y puedes ahí desarrollarte como artista, y ahí se pasaba las horas, las semanas, no dormía, y empezó a pintar sobre las paredes. No es muralismo, porque el muralismo tiene un concepto que es político y que es que tiene otros motivos, ¿no? Tiene, digamos, hay un manifiesto que escribió Siqueiros de lo que significa el muralismo. Clausel no se incorporó a este movimiento de ninguna manera, pero sin embargo pintó en esos muros. Le llaman la Casa de las 1000 Ventanas, porque ahí desarrolló toda su pintura, pintó
motivos paisajísticos. Él era un paisajista al aire libre, como se usaba en Europa, y se iba, recorrió toda la Ciudad de México, el Pedregal, Xochimilco, pintaba básicamente valles, montañas, cascadas, lagos, ríos, eh, y sobre todo sus marinas son muy apreciadas. Pintaba en pequeño formato porque era lo que tenía que hacer, llevaba su caballete, su isel, su caballete con él, y se instalaba y al aire libre pintaba él, como la escuela de Santa Anita, aunque él nunca fue a la escuela, pero ese era su método de pintura y captó el paisaje mexicano como nadie lo ha captado, porque el movimiento impresionista, tú sabes, fue un movimiento muy poderoso que se desarrolló a nivel mundial. Hay varios artistas mexicanos que fueron muy influenciados por el impresionismo, entre otros el propio Diego Rivera y el propio José Clemente Orozco. Saturnino Herrán es posiblemente otro representante del impresionista, digamos, tomaron los conceptos. Pero el caso de Clausel todavía es más interesante porque él se confrontó, él se enfrentó a la exposición, a la última exposición impresionista y a las posteriores hizo amistad personal, también con Cézanne, también con Van Gogh. Los conoció, digamos, o sea, cuando llega a México ya llega impregnado de todo este sentimiento moderno que fue este movimiento impresionista que a la fecha, el día de hoy, sigue siendo el más caro de la historia. Clausel pintaba en cartones y en pequeñas, en las tapas de los puros. Es maravilloso constatar cómo atrás de los cuadros de Joaquín Clausel todavía se conservan las etiquetas y las marcas de los diferentes puros que él fumaba. Nunca pretendió comerciar su obra, ¿no? A pesar de que sí tuvo dos exposiciones. Una exposición fue colectiva, organizada por el doctor Attel, en donde expuso con el propio Diego Rivera, con Germán Gedovius, con Cleofás Almanza, con todos estos paisajistas extraordinarios mexicanos. Hay un pensador, bueno, hay dos pensadores mexicanos que hablan mucho, que han escrito sobre la obra de Clausel. Uno es Carlos Pellicer y el otro es el don Javier Moisén, que fue el que hizo el estudio más profundo sobre Joaquín Clausel. Y lo más interesante de este pintor es la belleza que logra, la intuición que tenía, cómo a través de su pintura, porque utilizando las técnicas impresionistas, o sea, las técnicas modernas en ese momento, no se imprimaban. La imprimatura de los cuadros no existía. Los pintores impresionistas, inclusive Van Gogh y los postimpresionistas, se plasmaban directamente sobre el lienzo, por eso se descascaran y por eso la situación de la restauración de esos cuadros es tan complicada, porque no fueron académicos en el sentido más estricto de la palabra. Algunos sí lo fueron, ¿no? Como el caso de Edouard Manet, pero los demás se plasmaron directamente. Era una pintura de la intuición y Joaquín Clausel lo entendió perfectamente. La mezcla de los colores muy primarios se hacía directamente sobre la tela y logra una atmósfera en su pintura que el que nos está escuchando y el que nos está viendo, si tiene la oportunidad de ir al Palacio de los Condes de Calimaya, al actual Museo de la Ciudad de México, ahí en Pino Suárez y Venustiano Carranza, se van a encontrar con una instalación, con un mural, con el cuarto de Clausel, posiblemente una de las obras más bellas que se han producido en este país. Es un conjunto de pinturas en completo desorden, donde pintas casi su autobiografía, los personajes que conoció, sus hijos, tuvo 4 hijos. Se cortó unos segundos, Fernando, pero seguimos. Sí. Con mucha disciplina del autor Joaquín Clausel para salir a pintar el paisaje, pero también para hacer sus estudios en este cuarto de las 1000 ventanas. Y le llaman el cuarto de las 1000 ventanas porque tú imagínate, Clausel pintaba en pequeño formato generalmente, hay pocos cuadros de Clausel en gran formato. Él personalmente montaba sus telas y casualmente pintaba sobre telas magníficas, pintaba sobre linos pesados,
pero son pocas las obras sobre tela que existen. Todas las demás están pintadas, como te decía, en las tapas de las cajas de puros y en cartones y en pedazos de madera que encontraba. Y como te decía, nunca se enfocó a la venta de su obra y por lo tanto son muy pocas las obras que firmó. No firmaba generalmente Clausel. Es un pintor muy único. Los que tienen posibilidad, los que han conocido, los que han estudiado, los que han visto la obra de Clausel, es inconfundible, y a pesar de ser inconfundible, es uno de los pintores más falsificados que hay en México. Pero, para conocerlo, hay que meterse a este cuarto de las 1000 ventanas para conocerlo como pintor, ¿eh? Porque también como abogado y como orador, los abogados lo estudian desde otro punto de vista, desde el punto de vista del liberal radical y del periodista que se enfrentó al gobierno, tuvo varias prisiones, digamos una personalidad de novela, la personalidad de Joaquín Clausel, en algunas de sus excursiones, allá en las lagunas de Zempoala, en Morelos, acompañaba sus excursiones con ajenjo y con alcoholes, se despeñó, digamos, la ladera donde estaba pintando se desmoronó y Joaquín Clausel cayó y a los 69 años murió en el año de 1935 a raíz de este accidente en las lagunas de Zempoala, querido José Manuel. No, pues y fíjate que tendríamos que platicar y mucho, porque de aquí esta plática que nos has dado, se pueden desprender muchísimos otros temas que ya habrá oportunidad de hablar de ellos, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en el próximo será un programa. placer la invitación. ¿Cómo no? Hasta pronto. Hasta pronto, suscríbanse y nos vemos la próxima. Gracias.